A principios de 1945, el Tercer Reich de Hitler iniciaba su agonía. Por el oeste, las fuerzas aliadas habían llegado muy cerca del Rin. Por el este, el Ejército Rojo cruzaba la frontera polaca y entraba en Alemania. Los aliados se abrían camino hacia Berlín desde el este y el oeste, frente a un ejército que resistía con dureza. Pero era un intento desesperado. En mayo de 1945, Hitler moriría y Alemania sería finalmente vencida. Antes, en febrero de aquel mismo año, las fuerzas aliadas del oeste se habían reunido cerca del Rin para su último asalto a Alemania. Al norte estaban las densas filas del 21º Grupo de Ejércitos al mando del mariscal de campo Bernard Montgomery. Más al sur se encontraba el 12º Grupo de Ejércitos a las órdenes del general Omar Bradley. En esta formación se incluía el Tercer Ejército estadounidense dirigido por el general George Patton. El 8 de febrero, el ejército de Montgomery lanzó un ataque en dos frentes sobre las fuerzas alemanas que defendían el Rin. El frente norte tuvo que abrirse camino por los bosques. El frente sur se vio retrasado cuando los alemanes abrieron una serie de diques e inundaron la zona que los rodeaba. Los dos frentes tardarían 2 semanas en encontrarse en la orilla occidental del Rin. A principios de marzo de 1945, las fuerzas de Montgomery controlaban unos 100 kilómetros de la orilla occidental del río. El siguiente paso era cruzarlo. Al sur de las posiciones de Montgomery, el grupo de ejércitos de Bradley se dirigía también hacia el este, buscando una ruta para cruzar el río. El 7 de marzo de 1945 llegaron hasta el Rin a la altura de Colonia. Pero Hitler había ordenado destruir todos los puentes. Las fuerzas estadounidenses buscaron un paso para cruzar el río más al sur y descubrieron un puente intacto cerca del pequeño pueblo de Remagen. Corrieron hacia él dejando atrás la resistencia alemana que encontraban a su paso. Pero justo antes de cruzarlo se oyó una explosión. Contra todo pronóstico, el puente se mantuvo en pie. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses consiguieron pasarlo rápidamente, cortando cualquier cable que pareciera de demolición. Los comandantes estadounidenses hicieron cruzar a sus hombres de la manera más rápida posible. Los aliados habían penetrado por fin en el corazón de Alemania. En Berlín, la noticia de la captura del puente de Remagen enfureció a Hitler. 5 jóvenes oficiales alemanes fueron sometidos a un consejo de guerra. 4 de ellos fueron fusilados. Y el veterano comandante alemán al mando de las fuerzas del oeste, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, fue destituido. Era la segunda vez que lo destituían en menos de un año. Fue sustituido por el veterano mariscal de campo Albert Kesselring,
que había tenido a su cargo las campañas del norte de África y de Italia. Durante la semana siguiente, los alemanes lanzaron varios ataques aéreos desesperados para intentar destruir el puente de Remagen. Pero no lo consiguieron. El 17 de marzo, mientras los ingenieros estaban reparándolo, el puente se vino abajo inesperadamente. «28 hombres murieron en el accidente». La primera ofensiva aliada en tierra alemana había quedado bloqueada. Más al norte, Montgomery preparaba el primer avance a gran escala a través del Rin. El 23 de marzo de 1945 lanzó un bombardeo aéreo sobre las fuerzas alemanas que defendían la orilla oriental del río. Unos 200 bombarderos Lancaster de la RAF arrasaron la ciudad de Wesel. Poco después, algunos comandos británicos cruzaban el río con vehículos anfibios Buffalo. Las fuerzas alemanas, desconcertadas, mostraron escasa resistencia. Les siguieron otras divisiones. El avance de los comandos duró toda la noche. Al día siguiente, en la mayor operación aéreo-transportada de la guerra, 17.000 hombres de la 6ª División Aérea Británica y la 17ª estadounidense se lanzaron en paracaídas para hacerse con posiciones clave al este del río. Fueron recibidos por un intenso fuego antiaéreo alemán. Un comunicado narrado de la época lo explicaba así. En poco tiempo, centenares de paracaidistas ejecutan sus peligrosos descensos. Apenas tocan tierra, ya entran en combate. Un planeador recibe disparos en el ala a solo 15 metros del suelo. Más de la mitad de los planeadores fueron destruidos o dañados antes del aterrizaje. Unas horas después, los paracaidistas se reunieron con las fuerzas terrestres de Montgomery y se pudo fijar la cabeza de puente aliada. Para el terriblemente competitivo Montgomery, esta operación podría haber sido un momento de gloria, pero se le habían adelantado. La noche anterior, su gran rival, el general Patton, había cruzado el Rin cerca de Oppenheim y ya se encontraba en Alemania. Era una muestra de la intensa rivalidad entre Montgomery y los comandantes estadounidenses que competían para ser los primeros en entrar a Alemania. Durante los días siguientes, los aliados siguieron avanzando. La defensa alemana en el Rin se vino abajo. Al norte, Montgomery se adentraba cada vez más en Alemania, hacia Münster. Al sur, las fuerzas de Bradley, incluido el tercer ejército de Patton, intentaban avanzar hacia el este en dirección a Marburgo y Lauterbach. Las fuerzas aliadas sobrepasaron la gran ciudad de Frankfurt sin detenerse. Las empecinadas tropas alemanas resistían ferozmente. Pero ya no cabía duda de que los alemanes estaban acabados. La única incertidumbre era cuándo se darían cuenta.
Mientras los aliados occidentales se abrían camino por Alemania Occidental, el Ejército Rojo se preparaba en Polonia para lanzar una gran ofensiva sobre la frontera oriental alemana. Las fuerzas de Hitler en la región estaban mal equipadas y mal preparadas para repeler un ataque. El suministro de armas se había retrasado tanto que solo podían usar fusiles de la Primera Guerra Mundial. El espionaje alemán estimaba que la infantería del Ejército Rojo les superaba en 11 hombres a 1. Los rusos tenían además muchos más tanques y artillería. A los alemanes no les quedaba nada. La reserva estratégica de Hitler ya se había utilizado en el frente occidental. El 12 de enero de 1945 se inició la ofensiva rusa con la acostumbrada descarga de artillería. Se extendió a lo largo de un frente de 500 kilómetros. Una semana después, el Ejército Rojo entró en los restos devastados de Varsovia. Siguieron avanzando hacia el oeste, hacia la frontera alemana que se hallaba a 500 kilómetros de distancia. Al sur, una segunda fuerza soviética tomó la ciudad polaca de Cracovia el 18 de enero. Las fuerzas soviéticas en su avance hacia el oeste en un amplio frente a través de Polonia iban dejando atrás focos de resistencia alemana en ciudades como Poznan y Breslavia. Más tarde se desharían de ellos. A finales de enero de 1945, las tropas soviéticas habían cruzado la frontera alemana y habían llegado al río Oder. Los rusos estaban apenas a 1 hora en coche de Berlín. Para el veterano comandante ruso Georgy Zhukov había sido un triunfo. Había recorrido 500 kilómetros en solo 14 días. Fue uno de los avances relámpago más rápidos y largos de la historia militar. Las tropas de Zhukov se detuvieron para descansar y recibir provisiones. Pronto se les unió un segundo grupo de ejércitos soviéticos que se atrincheró al sur, cerca del río Naisa. Mientras tanto, una tercera fuerza rusa acorralaba los restos de los ejércitos alemanes en el este de Prusia y en el puerto báltico de Königsberg, en la actual Kaliningrado. Hitler había nombrado a Heinrich Himmler, jefe de las SS, comandante de sus fuerzas en la región vecina. Era un indicio de su profunda desconfianza frente a sus generales. Pero Himmler no tenía conocimientos militares ni experiencia alguna. Durante febrero de 1945, las tropas al mando de Himmler fueron aplastadas por las fuerzas rusas que se desplazaban hacia el oeste. Esa vez, Hitler podría haber enviado reservas. Una gran fuerza de tropas alemanas seguía ocupando la península de Kurland, en la vecina Letonia. Pero en otra de sus extrañas decisiones, Hitler se negó a permitir que se desplazara para ayudar. Se mantenía firme en la idea de conservar su espacio vital o Lebensraum, por irrelevante o inútil que fuera ya.
Eso significó que unos 200.000 soldados alemanes pasaron los últimos meses de la guerra sin hacer nada. Mientras el Ejército Rojo se preparaba para su asalto final sobre Berlín. La capital estaba a menos de 80 kilómetros. La inminente invasión soviética causó un pánico generalizado entre la población civil alemana. Los rusos habían vivido en primera persona los horrores perpetrados por los alemanes en la Unión Soviética. Habían sido testigos de la destrucción de pueblos y ciudades enteros y de la masacre de sus habitantes. Estaba claro que querían vengarse. Circulaban historias horribles sobre violaciones, asesinatos y pillaje por parte de los rusos. Entre la nieve y con temperaturas bajo cero, más de 5 millones de civiles alemanes del frente oriental huyeron de sus hogares y se dirigieron al oeste en busca de refugio. 2 millones de personas fueron evacuadas por mar a los puertos controlados por los alemanes en la costa báltica. Eran objetivos fáciles para los submarinos soviéticos. ...24 barcos de pasajeros alemanes fueron torpedeados. Entre ellos estaba el crucero Wilhelm Gustloff, que llevaba más de 10.000 personas a bordo. Apenas 1.000 sobrevivieron, la mayor tragedia en vidas humanas en un solo incidente en el mar. El jefe del Estado Mayor en funciones de Hitler, el general Heinz Guderian, apremiaba al Führer para que trajera de vuelta a Berlín cualquier unidad sobrante en el frente occidental para la defensa de la ciudad. Hitler accedió e hizo regresar al 6º Ejército Panzer de élite de las SS. Pero no lo envió a Berlín, lo envió a Hungría. Se había obsesionado con la defensa de la última fuente de petróleo alemana, el campo de petróleo húngaro al oeste del lago Balaton. Fue una decisión equivocada. En Hungría, los Panzer se vieron totalmente superados por los rusos. Para empeorar las cosas, las condiciones atmosféricas se pusieron en su contra. Un deshielo repentino convirtió la tierra en un mar de barro. Durante varios días, los Panzers lucharon por detener el avance ruso. Pero poco a poco se vieron obligados a retroceder hacia Austria para defender la capital, Viena, ya que el Ejército Rojo avanzaba con rapidez hacia allí. El 6º Ejército Panzer de las SS era una fuerza prácticamente derrotada. Su comandante, el general de las SS, Sepp Dietrich, lo sabía y no se hacía ilusiones al declarar: "Nos llamamos el 6º Ejército Panzer porque solo nos quedan 6 Panzers". El 10 de abril, el Ejército Rojo acabó con ellos y tomó Viena. Al hacerlo surgió una nueva pregunta: ¿quién sería el primero en alcanzar Berlín? ¿Sería el Ejército Rojo o los aliados occidentales? La carrera por Berlín se había convertido en un asunto no solo militar, sino también político.
Albert Kesselring, que había tenido a su cargo las campañas del norte de África y de Italia. Durante la semana siguiente, los alemanes lanzaron varios ataques aéreos desesperados para intentar destruir el puente de Remagen. Pero no lo consiguieron. El 17 de marzo, mientras los ingenieros estaban reparándolo, el puente se vino abajo inesperadamente. ...28 hombres murieron en el accidente. La primera ofensiva aliada en tierra alemana había quedado bloqueada. Más al norte, Montgomery preparaba el primer avance a gran escala a través del Rin. El 23 de marzo de 1945 lanzó un bombardeo aéreo sobre las fuerzas alemanas que defendían la orilla oriental del río. Unos 200 bombarderos Lancaster de la RAF arrasaron la ciudad de Wesel. Poco después, algunos comandos británicos cruzaban el río con vehículos anfibios Buffalo. Las fuerzas alemanas, desconcertadas, mostraron escasa resistencia. Les siguieron otras divisiones. El avance de los comandos duró toda la noche. Al día siguiente, en la mayor operación aéreo-transportada de la guerra, 17.000 hombres de la Sexta División Aérea Británica y la 17ª estadounidense se lanzaron en paracaídas para hacerse con posiciones clave al este del río. Fueron recibidos por un intenso fuego antiaéreo alemán. Un comunicado narrado de la época lo explicaba así. En poco tiempo, centenares de paracaidistas ejecutan sus peligrosos descensos. Apenas tocan tierra, ya entran en combate. Un planeador recibe disparos en el ala a solo 15 metros del suelo. Entre la nieve y con temperaturas bajo cero, más de 5 millones de civiles alemanes del frente oriental huyeron de sus hogares y se dirigieron al oeste en busca de refugio. 2 millones de personas fueron evacuadas por mar a los puertos controlados por los alemanes en la costa báltica. Eran objetivos fáciles para los submarinos soviéticos. ...24 barcos de pasajeros alemanes fueron torpedeados. Entre ellos estaba el crucero Wilhelm Gustloff, que llevaba más de 10.000 personas a bordo. Apenas 1.000 sobrevivieron, la mayor tragedia en vidas humanas en un solo incidente en el mar. El jefe del Estado Mayor en funciones de Hitler, el general Heinz Guderian, apremiaba al Führer para que trajera de vuelta a Berlín cualquier unidad sobrante en el frente occidental para la defensa de la ciudad. Hitler accedió e hizo regresar al 6º Ejército Panzer de élite de las SS. Pero no lo envió a Berlín, lo envió a Hungría. Se había obsesionado con la defensa de la última fuente de petróleo alemana, el campo de petróleo húngaro al oeste del lago Balaton. Fue una decisión equivocada. En Hungría, los Panzer se vieron totalmente superados por los rusos.
Para empeorar las cosas, las condiciones atmosféricas se pusieron en su contra. Un deshielo repentino convirtió la Tierra en un mar de barro. Durante varios días, los Panzers lucharon por detener el avance ruso. Pero poco a poco se vieron obligados a retroceder hacia Austria para defender la capital, Viena, ya que el ejército rojo avanzaba con rapidez hacia allí. El sexto ejército Panzer de las SS era una fuerza prácticamente derrotada. Su comandante, el general de las SS, fueron recibidos por un intenso fuego antiaéreo alemán. Un comunicado narrado de la época lo explicaba así. En poco tiempo, centenares de paracaidistas ejecutan sus peligrosos descensos. Apenas tocan tierra, ya entran en combate. Un planeador recibe disparos en el ala a solo 15 metros del suelo. Más de la mitad de los planeadores fueron destruidos o dañados antes del aterrizaje. Unas horas después, los paracaidistas se reunieron con las fuerzas terrestres de Montgomery y se pudo fijar la cabeza de puente aliada. Para el terriblemente competitivo Montgomery, esta operación podría haber sido un momento de gloria, pero se le habían adelantado. La noche anterior, su gran rival, el general Patton, había cruzado el Rin cerca de Oppenheim y ya se encontraba en Alemania. Era una muestra de la intensa rivalidad entre Montgomery y los comandantes estadounidenses que competían para ser los primeros en entrar a Alemania. Durante los días siguientes, los aliados siguieron avanzando. La defensa alemana en el Rin se vino abajo. Al norte, Montgomery se adentraba cada vez más en Alemania, hacia Münster. Al sur, las fuerzas de Bradley, incluido el tercer ejército de Patton, intentaban avanzar hacia el este en dirección a Marburgo y Lauterbach. Las fuerzas aliadas sobrepasaron la gran ciudad de Frankfurt sin detenerse. Las empecinadas tropas alemanas resistían ferozmente. Pero ya no cabía duda de que los alemanes estaban acabados. La única incertidumbre era cuándo se darían cuenta. Mientras los aliados occidentales se abrían camino por Alemania Occidental, el ejército rojo se preparaba en Polonia para lanzar una gran ofensiva sobre la frontera oriental alemana. Las fuerzas tuvo que abrirse camino por los bosques. El frente sur se vio retrasado cuando los alemanes abrieron una serie de diques e inundaron la zona que los rodeaba. Los dos frentes tardarían 2 semanas en encontrarse en la orilla occidental del Rin. A principios de marzo de 1945, las fuerzas de Montgomery controlaban unos 100 kilómetros de la orilla occidental del río. El siguiente paso era cruzarlo. Al sur de las posiciones de Montgomery, el grupo de ejércitos de Bradley se dirigía también hacia el este, buscando una ruta para cruzar el río. El 7 de marzo de 1945 llegaron hasta el Rin a la altura de Colonia.
Pero Hitler había ordenado destruir todos los puentes. Las fuerzas estadounidenses buscaron un paso para cruzar el río más al sur y descubrieron un puente intacto cerca del pequeño pueblo de Remagen. Corrieron hacia él dejando atrás la resistencia alemana que encontraban a su paso. Pero justo antes de cruzarlo se oyó una explosión. Contra todo pronóstico, el puente se mantuvo en pie. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses consiguieron pasarlo rápidamente, cortando cualquier cable que pareciera de demolición. Los comandantes estadounidenses hicieron cruzar a sus hombres de la manera más rápida posible. Los aliados habían penetrado por fin en el corazón de Alemania. En Berlín, la noticia de la captura del puente de Remagen enfureció a Hitler. 5 jóvenes oficiales alemanes fueron sometidos a un consejo de guerra. 4 de ellos fueron fusilados. Y el veterano comandante alemán al mando de las fuerzas del oeste, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, fue destituido. Era la segunda vez que lo destituían en menos de un año. Fue sustituto de Königsberg, en la actual Kaliningrado. Hitler había nombrado a Heinrich Himmler, jefe de las SS, comandante de sus fuerzas en la región vecina. Era un indicio de su profunda desconfianza frente a sus generales. Pero Himmler no tenía conocimientos militares ni experiencia alguna. Durante febrero de 1945, las tropas al mando de Himmler fueron aplastadas por las fuerzas rusas que se desplazaban hacia el oeste. Esa vez, Hitler podría haber enviado reservas. Una gran fuerza de tropas alemanas seguía ocupando la península de Kurland, en la vecina Letonia. Pero en otra de sus extrañas decisiones, Hitler se negó a permitir que se desplazara para ayudar. Se mantenía firme en la idea de conservar su espacio vital o Lebensraum, por irrelevante o inútil que fuera ya. Eso significó que unos 200.000 soldados alemanes pasaron los últimos meses de la guerra sin hacer nada. Mientras el Ejército Rojo se preparaba para su asalto final sobre Berlín. La capital estaba a menos de 80 kilómetros. La inminente invasión soviética causó un pánico generalizado entre la población civil alemana. Los rusos habían vivido en primera persona los horrores perpetrados por los alemanes en la Unión Soviética. Habían sido testigos de la destrucción de pueblos y ciudades enteros y de la masacre de sus habitantes. Estaba claro que querían vengarse. Circulaban historias horribles sobre violaciones, asesinatos y pillaje por parte de los rusos. Entre la nieve y con temperaturas bajo cero, más de 5 millones de civiles alemanes del frente oriental huyeron de sus hogares y se dirigieron al oeste en busca de refugio. 2 millones de personas fueron evacuadas por mar a los puertos controlados por los alemanes en la costa báltica.